principios de julio de 1945. Desde el final de la guerra en el centro del poder de Hitler, las autoridades soviéticas han determinado el futuro de la ciudad. 2 meses después del final de la guerra, se permite a los británicos y a los estadounidenses entrar en sus sectores acordados. Un equipo de cámaras del director de Hollywood, George Stevens, se aventura en la parte de la ciudad ocupada por los soviéticos en la puerta de Brandeburgo. En la Pariser Platz, los hombres filman por primera vez el Hotel Adlon, gravemente dañado. Antes de la guerra, una de las residencias más de moda en Berlín, fue un hospital militar durante la batalla por la capital. Poco después de la rendición, el edificio se incendió y ha estado inhabitable desde entonces. A la vuelta de la esquina, Unter den Linden, una ruina se está derrumbando. En la puerta de Brandeburgo, George Stevens posa en su yate, como está acostumbrado a hacer en la fábrica de sueños. Le hubiera encantado estar allí con sus cámaras en la caída de Hitler. Pero a los reporteros aliados no se les permite entrar en Berlín hasta julio para documentar la vida de los derrotados después de 12 años de dominio nazi y 10 años de guerra. El antiguo Boulevard de Berlín vuelve a ser transitable. Las bicicletas son un lujo como medio de transporte. Los escombros están siendo removidos y ordenados por todas partes. Las últimas semanas de la guerra, los bombarderos, los excesos de los conquistadores soviéticos parecen casi olvidados. Todavía no está claro cómo continuarán las cosas. Pero dentro de poco más de una semana, las potencias vencedoras discutirán esto en Potsdam. Moscú, 24 de julio de 1945, 6 semanas después de la rendición alemana, la Unión Soviética celebra su victoria sobre la bestia fascista. Aquí, ante los muros sagrados del Kremlin, el país saluda a sus hijos que han regresado de la victoria. Héroes de batalla sin precedentes en todos los frentes de la guerra patria. Desde el mausoleo de Lenin, Joseph Stalin recibe el homenaje de sus súbditos y supervisa el gran desfile del Ejército Rojo en la Plaza Roja. Durante 4 años, el generalísimo exigió todo a su pueblo para expulsar a los invasores alemanes del país. La Unión Soviética sufrió 27 millones de bajas en la Gran Guerra Patria. El Ejército Rojo se celebra a sí mismo y a su victoria sobre Hitler. Los símbolos del régimen nazi se arrojan al suelo frente al dictador rojo listo para la cámara. Stalin está en la cima de su poder. Con la ayuda del Ejército Rojo, consolidará el estatus de la Unión Soviética como superpotencia. Julio de 1945. Un vuelo sobre un desierto de escombros. 50.000 toneladas de explosivos cayeron sobre Berlín durante la guerra. De los edificios de la capital alemana, 48.000 están destruidos, 23.000 gravemente dañados y 172.000 con daños leves. Después de visitar la destruida capital alemana, el mariscal de la Fuerza Aérea Británica Arthur Tedder lo describió de esta manera. Berlín como ciudad está completamente destruida. Las ruinas de lo que una vez fue Berlín deben preservarse como una moderna Babilonia o Cartago, un monumento al militarismo prusiano y a los horrores del régimen nazi. La ciudad está completamente muerta. Conduces kilómetros tras kilómetro a través de ruinas abandonadas y no encuentras nada habitable. Berlín nunca podrá ser reconstruida. El New York Times, en el verano de 1945, espera que la destrucción
destrucción de Berlín pueda anunciar el comienzo de una civilización renovada de Alemania. Y un visitante cree que muy pocas personas lamentarían la desaparición de este desagradable parvenu entre las capitales europeas. El periodista estadounidense William Shirer describe Berlín en su diario. ¿Cómo encontrar palabras para describir con veracidad y exactitud el cuadro de una gran capital destruida hasta el punto de ser irreconocible? La imagen de una nación que alguna vez fue poderosa y que ha dejado de existir. La imagen de un pueblo conquistador que hace solo 5 años, cuando me fui de aquí, se comportaban de una manera tan brutalmente arrogante que estaban ciegamente convencidos de su misión como raza superior. En este montón de escombros también hay berlineses con confianza. La periodista Ruth Andreas Friedrich escribe en su diario el 7 de julio de 1945. Toda la ciudad vive en un frenesí de expectación. Uno quiere destrozarse con ganas de trabajar, de tener 1000 manos y 1000 cerebros. Los estadounidenses están aquí, los ingleses, los rusos. Se dice que los franceses también están a la vista. Tal vez ya se hayan mudado a su área de ocupación. No lo sabemos con certeza. Los rumores abundan, se defienden y se desmienten. No importa en absoluto. Lo único que importa es que estemos en el centro de la actividad. En Berlín viven 2.8 millones de personas. Las limpiadoras de escombros dominan el paisaje urbano. Toman piedra tras piedra de las montañas de escombros para la reconstrucción. Un trabajo de limpieza que llevará años, y la mayoría de los hombres han sido asesinados o están encarcelados. En Berlín, en este momento, los camarógrafos del Special Film Project 186 también están en movimiento. El 9 de julio de 1945, el capitán Carter filma estas imágenes de mujeres y niños de Berlín que aparentemente están siendo atendidos. Los refugiados del este, por otro lado, lo pasan particularmente mal. El periodista estadounidense William Shirer dijo: seres humanos hambrientos sin voluntad, propósito de vida o meta, reducidos a funciones animales como encontrar comida y refugio para pasar el día siguiente con vida. Las raciones son escasas. Los más beneficiados son los obreros y los trabajadores de fábricas insalubres. Esto también incluye a los trabajadores de la cultura y el arte. Luego vienen las categorías de trabajadores de cuello azul y blanco, limpiadoras de escombros y niños. Los que no trabajan solo reciben la cartilla de racionamiento número 5 para los familiares que no trabajan y el resto de la población. En la lengua vernácula se le llama la tarjeta del hambre o del cementerio. El verdadero trabajo del capitán Carter es documentar los daños de las bombas en la capital. En este 9 de julio, se interesa especialmente por los edificios históricos que jugaron un papel especial en el ascenso y la caída de Adolf Hitler. El Hotel Kaiserhof en Wilhelmplatz fue el primer hotel de lujo en el Berlín imperial. En la década de 1920, los operadores simpatizaban con los círculos nacionalistas de derecha. A partir de 1932, Hitler vivió exclusivamente en este hotel cuando visitó Berlín. Desde ahí planeó la toma de Alemania. El 30 de enero de 1933, viajó desde aquí hasta el presidente Hindenburg, quien lo nombró canciller del Reich. El Kaiserhof es una ruina tan grande como el Palacio de los Deportes de Berlín, en la Potsdamer Straße. Fue aquí donde Hitler pronunció su primer discurso importante como jefe de gobierno en febrero de 1933, anunciando el aplastamiento del Partido Comunista y declarando que sus consignas incendiarias antisemitas eran doctrina de Estado. 10 años más tarde, el 18 de febrero de 1943, el ministro de Propaganda Joseph Goebbels gritó: ¿queréis una guerra total? 15.000 camaradas fanáticos del partido lo vitorearon y corearon consignas previamente estalladas. Bastaron 2 años para que la guerra total llegara finalmente a Berlín.
La Cancillería del Reich de Hitler también resultó gravemente dañada en un fuerte bombardeo en febrero de 1945. La artillería soviética hizo el resto. El 1 de mayo, el canciller del Reich, Joseph Goebbels, se suicidó aquí, despejando el camino para la rendición incondicional de la capital. Los soldados del Ejército Rojo se inmortalizaron en el cartel con consignas vulgares. El destino de Adolf Hitler sigue sin estar claro el 9 de julio de 1945. La propaganda alemana había declarado que el Führer había muerto en acción luchando por Alemania contra el bolchevismo hasta su último aliento. Pero esto es una mentira descarada. En el búnker bajo el jardín de la Cancillería del Reich, el dictador se pegó un tiro en la cabeza el 30 de abril. Sus últimos seguidores leales llevaron el cuerpo a la salida del búnker y lo rociaron con gasolina. Exagentes de seguridad pronto testificarán que vieron el incendio desde una torre de vigilancia. Dicen que los restos carbonizados de Hitler y su esposa Eva fueron enterrados en el cráter de una bomba. Pero ¿qué pasó con los cuerpos? Ya el 5 de mayo de 1945, agentes de los servicios secretos soviéticos encontraron la tumba. En poco tiempo, Hitler pudo ser identificado por sus dientes. Joseph Stalin fue informado, pero el gobernante del Kremlin se guardaba las noticias para sí mismo, porque quiere mantener a sus aliados occidentales en la oscuridad. Con grandes pérdidas, el Ejército Rojo ha capturado el centro de poder de Hitler. Este 9 de julio de 1945, otro camarógrafo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos documenta meticulosamente los agujeros de bala en la arquitectura monumental de Albert Speer, que durante 6 años simbolizó el delirio alemán de invencibilidad. El Ejército Rojo puso fin sangrientamente a esta arrogancia. A lo largo de la conquista de Berlín, los vencedores soviéticos colocaron carteles con lemas de Joseph Stalin. La fuerza del Ejército Rojo consiste en el hecho de que no alberga ni puede albergar el odio racial contra otros pueblos, ni siquiera contra el pueblo alemán, ya que está educado en el espíritu de igualdad de todos los pueblos y razas, en el espíritu del respeto de los derechos de los demás pueblos. Tales palabras son pura burla, incluso para los opositores a los nazis, en vista de los saqueos y las innumerables violaciones en las primeras semanas después de la rendición. La periodista Ruth Andreas Friedrich escribió en su diario: Qué poco entienden los políticos entrenados el simple truco de que solo se ganan personas si se les ofrece algo mejor que antes. La muchedumbre aclama al libertador, al salvador del mal. Debido a que se sumaron a su miseria, los habitantes de la zona este odian a los rusos hoy. Los estadounidenses lo harán de manera diferente. Los ingleses también. Corregirán los errores psicológicos de la primera potencia ocupante y restaurarán la justicia y la confianza. Un símbolo de esperanza es la casi intacta columna de la Victoria, cariñosamente llamada la Dorada por los berlineses. Se encuentra más allá de la puerta de Brandeburgo, en el sector británico de Berlín, donde ondea la Unión Jack desde el 1 de julio. El director de Hollywood, George Stevens, también llevó a su equipo de cámara a Wilhelmstrasse para visitar la Cancillería del Reich de Hitler. Después del llamado Anschluss de Austria y la victoria sobre Francia, los alemanes vitorearon a su Führer allí. Ahora la mayoría de ellos ya no quieren oír hablar de ello. Estos hombres se alegran de haber sobrevivido a la guerra y de no haber sido llevados a la Unión Soviética. George Stevens tiene un permiso especial de las autoridades de ocupación soviéticas para visitar y filmar el interior del edificio. Los invitados de Estado eran recibidos en la Corte de Honor. Albert Speer hizo todo lo posible por crear efectos crudos. Cuando los diplomáticos vean esto, aprenderán a temerlo. Se dice que Hitler le dijo una vez a su arquitecto. El director de Hollywood también está interesado en el paradero del dictador.
Que el cuerpo fue quemado aquí en el jardín es solo un rumor en este momento. Lo cierto es que Joseph Goebbels y su esposa Magda se quitaron la vida aquí. Sus cuerpos carbonizados también fueron recuperados aquí por el servicio secreto soviético. Pero en este caso, la propaganda de Stalin ya había informado al público mundial sobre el hallazgo. George Stevens conduce con su equipo a los lugares de interés del pasado imperial de los alemanes. En el monumento